El viento y las olas van a favor de aquel que sabe navegar. Hoy comenzamos con este axioma que aparece en la carta número 2 del tarot de Kier, la sacerdotisa, y que nos habla de algo muy importante, no solamente para el autoconocimiento, sino para cualquier aspecto de nuestra vida. ¿De qué estamos hablando? De la importancia del saber, de la importancia del conocimiento. Muchas veces nos planteamos actitudes o nos planteamos cambiar de actitudes o realizar algún proyecto y pretendemos hacerlo sin conocer el cómo llegarnos a esa posibilidad. Por eso, en este axioma se nos dice, aprende, conoce el arte de navegar para que las dificultades, olas o vientos te sirvan para acercarte a ese objetivo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de una práctica importante para el autoconocimiento, que es el trabajo con el ego, y de cómo podemos acercarnos a ello. Saber cómo realizar esa práctica es fundamental para avanzar en nuestro camino de desarrollo interior. Mi nombre es Álvaro González. Y mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo 1,50 € al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono en el que pone apoyar y además si nos apoyas tendrás acceso a contenidos exclusivos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais y como cada semana os damos las gracias una vez más por acompañarnos en esta forma de compartir el conocimiento, algo que tanto nos apasiona. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Centro Noesis, y también tenemos un podcast de nuestro compañero Iván Blade, audiolibros Sendero a la Nada, donde se va publicando diferentes audiolibros de libros que están relacionados con los temas que tratamos en nuestro podcast. También os invitamos en esta nueva actividad que hemos iniciado a través de Telegram. Os invitamos a nuestro canal de Telegram, canal Noesis, en el que vamos haciendo diferentes actividades, reflexión de frases, de pequeños textos, Prácticas de pranayama también. Y luego también los sábados, digamos como un poco la actividad estrella, por decirlo así, los sábados ángeles, cada sábado a la 1 del mediodía, hora española, en directo, con todos, en un chat en directo con todos vosotros. Quien quiera participar pues puede hacer sus preguntas y demás en directo. Un sábado será de los sueños, por ejemplo. Este sábado toca hablar de sueños, exactamente de interpretación de los sueños, y luego el sábado siguiente, es decir, el sábado sí, sábado no, se hace también trabajo interior. Es decir, un sábado interpretación de sueños, por ejemplo, este sábado, día 5 de junio, a la 1 hora española, y luego a la semana siguiente el trabajo interior, hablar de psicología. Exactamente, hablar en concreto de algún aspecto determinado relacionado con el conocimiento de nuestro interior, con el conocimiento de la psiquis, con el ego, el conocimiento del ego, etcétera. Así que os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal de Telegram, canal Noesis, y ahí pues podéis interactuar con nosotros y podemos pues seguir compartiendo este tipo de contenidos. También tenemos un anuncio. Ya sabéis que cada poco tiempo, aproximadamente 3-4 veces al año, según cómo vayamos de agenda, pues vamos iniciando cursos nuevos, ¿no? De los cursos que nosotros impartimos. Ahora con la situación actual pues lo hacemos online, aunque esto nos da la suerte de que podemos contactar, podemos entablar relación con personas de muchas partes del mundo. Y es que vamos a comenzar un curso el 14 de junio. 14 de junio, que es lunes. El 14 de junio vamos a empezar un curso de autoconocimiento y espiritualidad. Es un curso que está dividido en módulos, con módulos temáticos, en los que hablamos pues de trabajo con la psicología, trabajo con las propias energías, herramientas para el trabajo interior, de todo tipo, tanto para la psicología como para el trabajo con la energía. Luego también conocimiento de leyes herméticas.
de simbolismo. Entonces, bueno, es un curso pues muy amplio, lo más completo posible, para que pueda ser un ABC que nos permita tener unas herramientas teóricas y prácticas para empezar un camino de espiritualidad pues enfocado ya a un trabajo, vamos a decir, como más serio, donde se pueda crear una disciplina a través de las prácticas y también las ideas y las enseñanzas tradicionales, no es que sean ángeles o mías, sino que esto pues tiene todo un bagaje histórico, se puede decir también, ¿no? Porque al fin y al cabo intentamos que sean las enseñanzas más esenciales que podemos ver en cualquier tradición. Entonces, si queréis, si tenéis interés en el curso, queréis información, podéis escribirnos a noesiscentro@gmail.com y entonces allá os daremos la información de todos los temas del curso, de cuál es su funcionamiento. Son clases semanales, esto también queremos decirlo, es decir, si empieza el 14 de junio, que cae el lunes, no he dicho la hora, perdón, a las 9 de la noche, hora española. Entonces, será ya cada lunes las clases de este curso, que aproximadamente de media, digamos que sería como una primera fase, luego quien quiera puede continuar más si quiere profundizar, son aproximadamente 6 meses de curso, más o menos. Porque también depende a veces, ¿no?, del grupo, de cómo se dinamiza el grupo, pues a lo mejor a veces se extiende un poco más, todo depende. Pero la cuestión es que es esto, es decir, el 14 de junio, lunes 14 de junio de 2021, a las 21 horas, a las 9 de la noche, hora española, empezamos un curso de autoconocimiento y espiritualidad. Y si queréis informaros de cómo funciona este curso, en qué consiste, en precios, en todo, pues nos escribís a noesiscentro@gmail.com y entonces os informaremos encantados de cómo es el curso y qué hay que hacer para suscribirse, para apuntarse. Y dicho lo cual, vamos a iniciar ya el podcast. Ya hemos hecho los anuncios pertinentes de la semana, así que vamos a comenzar con el podcast, Ángeles. Queríamos hacer este podcast porque es importante. Queríamos compartir tanto para los que ya son alumnos nuestros desde hace años o desde hace poco, y también para las personas que se han apuntado al canal de Telegram, y para los que nos seguís en los podcasts o YouTube también desde hace ya estos 2 años y pico que llevamos, ¿no? Y para todos en conjunto, este podcast pretendemos que sea lo más útil posible, porque vamos a hablar de uno de los centros, de uno de los pilares fundamentales para el trabajo en el autoconocimiento. Totalmente. Y es el trabajo con la propia psicología, el trabajo con el ego, Ángeles. Exactamente, sí. Además, siguiendo la línea de un podcast que realizamos hace ahora 4 semanas, que hablamos de una práctica fundamental, que es la retrospección diaria. Y hoy vamos a retomar otra de las prácticas fundamentales. Para el autoconocimiento hay varias prácticas, no es que tengamos que tener una retahíla impresionante de diferentes prácticas que hacer. Teniendo 3 o 4 bien clarificadas, podemos avanzar bastante en el conocimiento de nosotros mismos y en esa experiencia de lo espiritual, que es lo que todos buscamos. Entonces, estamos hablando de esas prácticas fundamentales. Una de ellas es la retrospección diaria. Otra fundamental, muy importante, y siguiendo con la línea, sobre todo de las prácticas enfocadas al autoconocimiento, al conocimiento de nuestras psicologías, es esta práctica de la que vamos a hablar hoy, que es la práctica de trabajo interior, lo llamamos nosotros, que realmente es el trabajo de comprensión del ego. Comprensión y, si es posible, eliminación de esas estructuras que llamamos ego, que están formadas normalmente por formas de pensar, sentir y actuar determinadas, y que nos hacen la vida pues normalmente bastante más difícil. Hay un matiz que queremos hacer por temas de nomenclaturas, ¿no? De que cada cual los términos, según la escuela o según la vía, se utilizan los términos de forma diferente, o el tratamiento de ciertas estructuras del ser humano también se hace desde un punto de vista distinto. Hacemos una distinción clara entre lo que es la sensación de ser yo, es decir, ser como acto, como estar, incluso ser y estar. Es decir, lo que es el sentirme yo con lo que es el ego. Ego etimológicamente significa yo. Pero a veces esto se confunde entre lo que es el estado de... bueno, la sensación de ser, es decir, de estoy sin más, vivo, y lo que es el ego.
Del mismo modo que también a veces hay en escuelas o autores que hablan del ego como simplemente como todas las estructuras que puede ser el ser humano en toda su expresión. Y que por tanto es lo que sería la forma en cómo se comunica con el mundo o cómo entiende el mundo. Y que por tanto si no tiene ego, si no tiene ese yo, no podría existir. Sería como el centro de percepción. Claro, entonces nosotros no estamos hablando de eso. Los que nos seguís hace tiempo ya lo sabéis, pero queremos insistir en ello porque queremos hacer una distinción clara, la hacemos como escuela, la hacemos muy claramente, y es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de la estructura del ser humano básica, y esto lo hemos tocado en todos muchos podcasts que ya hemos grabado al respecto, pero para repasar un poco, somos un conjunto de ego, esencia y personalidad. Es decir, por un lado somos esencia, conciencia, chispa divina, ser, se puede llamar de varias formas, que esa es la parte espiritual que somos, o nuestra auténtica identidad, si se le puede llamar de esa manera, lo que realmente somos, hemos sido y siempre seremos. Luego tenemos otras estructuras que es el ego, que es algo añadido a nuestra psicología y que al fin y al cabo son formas deformes, estructuras mal construidas que deforman nuestra propia percepción y que además nos separan de nuestra auténtica naturaleza espiritual y al mismo tiempo provocan que nuestra vida se desemboque en infelicidad, en apego, en deseo, en dualismos de bueno o malo, placer o dolor, todo ese tipo de estructuras que nos conducen a estar muy condicionados y que además nos convertimos en esclavos de ellas porque ni siquiera somos capaces de controlar ese tipo de estados, ¿no? Como puede ser un arranque de ira o puede ser un ataque de pánico o otro tipo de estados de los que no tenemos ningún tipo de control y por tanto somos esclavos de eso y esclavos de las circunstancias en este sentido, ¿no? Porque todo en ese sentido va ligado. Nosotros estamos hablando de trabajar esa parte, porque la parte, digamos, necesaria de estructuras internas que tenemos para estar en el mundo, para entenderlo de una forma coherente, de una forma, vamos a decir, necesaria, ¿no? Vaga redundancia, es la personalidad. Personalidad que además significa máscara, si nos vamos a su etimología. Personalidad, que son un conjunto de estructuras, como puede ser, por ejemplo, desde el aprendizaje de un lenguaje a una habilidad o a lo que es nuestra cultura de nacimiento y otro tipo de habilidades y otro tipo incluso de virtudes también, que se desarrollan de una forma coherente para poder entender el mundo, para poder interrelacionarnos con él de forma coherente. Eso es la personalidad y eso es totalmente necesario. Además, incluso la personalidad luego deviene alma, digamos, cuando se espiritualiza, cuando ha habido un trabajo interior importante, ¿no? De integración de los valores del ser. Exactamente. Es decir, que la personalidad incluso podríamos decir que en cierta forma es como el germen o la semilla que luego puede devenir alma. Aunque una persona, vamos a decir, que no tenga nada espiritual, pues con la personalidad ya podría ir tirando en su vida de una forma más o menos coherente y no pasa nada. Pero en el sentido espiritual, pues es algo que se está llamado a convertirse en alma. Entonces, dicho esto, al mismo tiempo, como la personalidad es, vamos a decir, muy versátil, muy dinámica, muy moldeable o maleable, perdón. Entonces, como también tenemos ego, el ego también puede tomar las riendas de lo que es esa personalidad y recrear estructuras que son complejas, que son los aspectos de la falsa personalidad. Y estamos diciendo todo esto porque Ángeles ahora nos va a hablar de lo que se trabaja realmente o lo que se trabaja durante mucho tiempo, de tener una idea clara de lo que es el trabajo interior. Entonces, lo dicho, cuando hablamos de ego estamos hablando de esas estructuras muy concretas, junto con los aspectos de la falsa personalidad de los que vamos a hablar, que son como derivados del ego o nacen a partir de los diferentes egos. Entonces, es lo que se trabaja y hay que diferenciarlo de lo que es la sensación de yo, de ser yo, que eso no se puede eliminar porque es lo que eres y punto. Y tampoco es esos aspectos, tampoco es aquellos aspectos de la personalidad, vamos a decir, normal o auténtica o real, que hacen que podamos estar en el mundo como un vehículo que tenemos para poder estar en el mundo de forma coherente. Son cosas muy diferentes y aquí lo tenemos estructurado de esta manera. Es nuestra propia nomenclatura, que no es que sea propia, sino que viene de la que usamos, de psicología, sobre todo del hermetismo y cristianismo esotérico, ¿no? Occidental, sí. Y funciona de esta manera. Por tanto, si en otro lugar se utiliza de otra forma, pues se utiliza de otra forma y no pasa nada. O sea, es simplemente otra forma. Exactamente, siempre que sirva para avanzar en el autoconocimiento, pues es válido. Exactamente. Bien, dicho lo cual, Ángeles, trabajo interior, ¿qué es lo que se trabaja? ¿Con qué se trabaja?
Sí, es que, claro, la problemática que tenemos siempre es en la dificultad que se tiene para poder entender realmente de qué estamos hablando cuando utilizamos términos como estos, ¿no? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es el ego? Claro. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es el ser? Y ahí está. Por eso es tan necesario, de alguna manera, tener e integrar una dialéctica determinada donde se clarifique qué es lo que estamos diciendo cuando estamos utilizando un término o una palabra. Porque si no, no se puede avanzar en la comprensión. Y es cierto, como tú decías, Álvaro, que el término ego se utiliza con muchos sentidos diferentes. Y quizás nosotros, más que utilizar el término ego, que aquí es donde hay uno de los errores, podemos decir más que errores, confusión, ¿no? Un origen de confusión, ¿no? Más que ego deberíamos de utilizar egos en plural, porque estamos hablando de un conjunto de estructuras diferentes unas de otras, aunque puedan parecerse. Estructuras que se han estudiado a lo largo de los siglos en varias tradiciones. Las tradiciones que es más acudimos nosotros en este sentido es la tradición del cristianismo, pero fundamentalmente de la ortodoxia cristiana y el esoterismo cristiano, y también la tradición del budismo, donde se ha hablado claramente de lo que es el ego, con formas diferentes, pero que ahí están. Igualmente aparecen en el hinduismo. Los britis del yoga, por ejemplo. Exactamente, que son estructuras determinadas dentro de nosotros que de alguna manera están mal construidas, es decir, no son coherentes. ¿Y por qué no son coherentes? Porque no nos facilitan la existencia, no nos facilitan la vida, no nos facilitan la comprensión de nosotros mismos, ni nos facilitan la comprensión y la integración del mundo en el que vivimos, sino precisamente todo lo contrario. Un ego para nosotros es ego cuando realmente su forma de pensar, sentir y actuar nos está dificultando, está creando más oscuridad en nuestro interior, está creando más dificultad para ser lo que realmente somos, para ser felices, para ser plenos, para participar conscientemente de la realidad. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de lo que en las diferentes tradiciones se ha llamado, por ejemplo, bueno, en el cristianismo se le ha llamado pecados, a nosotros no nos gusta esta palabra, podemos llamar defectos, pero hay una palabra también que tradicionalmente se ha utilizado también en el cristianismo, que es quizás más, bueno, puede ser acorde en cierto sentido, lo que se llaman pasiones. Ahora el término pasión lo utilizamos en un sentido benéfico, ¿no? En el sentido de que tener una pasión es como bueno porque uno pues tiende hacia ello, ¿no? Y lo desarrolla. Pero en este sentido se habla de pasión como algo que te afecta internamente, te afecta al alma. En el sentido de afección. En el sentido de afección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para darle menos vueltas. Si hablamos de lo que llamamos los egos determinados que se conocen, es más fácil de comprender. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del miedo, estamos hablando de la avaricia, de la pereza, del orgullo, de la lujuria, de la ira, de la envidia, de la gula, de la acedia. Y paramos de contar. Paramos de contar. Y aquí está la clave en el sentido de para poder aprender a trabajar en relación a estos estados. Estos estados o egos o agregados psicológicos, que podemos decir que son 7 u 8 realmente, que podemos decir incluso que son 9 o 10 o 20, pero no muchos más, no muchos más. Aunque realmente la forma en que tienen de manifestarse al exterior cada uno de estos diferentes aspectos o egos pueden ser múltiples. Por eso hablamos de una psicología múltiple. El ser es uno, la conciencia en nosotros es una. Es unidad y por lo tanto participa de esa totalidad de la cual surge. Pero precisamente en nuestro interior habita, hemos recreado todas esas estructuras que son porciones, parcialidades dentro de nosotros, que son divisiones o disensiones, que nos hablan de, en vez de unidad, nos hablan de dispersión. Y eso en sí es el ego, podemos decir. Pero vuelvo a la importancia o a lo que le queremos dar fuerza en este podcast en relación a la práctica de comprender el ego. Porque no se puede comprender algo que es abstracto si no lo, podemos decir, minimizamos, lo empequeñecemos o lo estructuramos de una forma muy clara, reduciéndolo a su parte más simple. Es como querer comprender la composición de cualquier, no sé, pues objeto o cualquier ser vivo,
o nuestro interior incluso, no podemos comprender en la totalidad. Para poder realmente ahondar, tenemos que ver las partes por sí solas para luego mirar el conjunto. Entonces es un trabajo, el trabajo de comprensión del ego, es un trabajo en principio de disgregar, es un trabajo de ir viendo las diferentes partes separadas unas de otras, sabiendo que es un trabajo, que no es que seamos así, sabiendo que es una forma de trabajar para observar la inmensa profusión de esos estados, de esas formas, ¿no?, diferentes de pensar, sentir, actuar, para luego poder desde la visión de la totalidad entender en profundidad. No sé si se me ha entendido bien, pero esto es lo que se pretende hacer en este trabajo, ¿no? Entonces, por eso, la necesidad de hablar de lo que serían no solamente los agregados psicológicos o egos, sino de los diferentes aspectos a través de los que se manifiestan estos egos, que sería lo que hemos llamado, lo que se llaman los diferentes aspectos de la falsa personalidad. La personalidad es aprendizaje, la personalidad es adaptación al medio. La personalidad es forma de comportamiento, sobre todo al exterior, es como decía Álvaro, es la careta, ¿no? Es la máscara, pero la máscara no en un sentido negativo de ocultación, no es ocultación, es la forma que se ve, es como decir, es el software, es lo que vemos del ordenador, no vemos todo lo que se produce en el interior en el hardware. Exactamente, no, me refiero al software. Vale. Claro, no vemos el hardware, es decir, no vemos todos los procesos que se producen en el interior del ordenador. Nosotros lo que vemos es la imagen. Pues eso es la personalidad, la imagen. Y la imagen se adapta siempre, ese software, se adapta siempre a lo que queremos hacer. Pues exactamente lo mismo sucede con la personalidad y sobre todo con los aspectos de la personalidad. Todos, para simplificar un poco más, todos tenemos estos grandes egos, avaricia, orgullo, ira, envidia, gula, etc. Todos tenemos, no nos libramos de ellos. Unos más marcados, otros menos marcados en cada persona. Pero esos egos no se nos manifiestan a todos por igual, aunque todos los tengamos, aunque todos tengamos orgullo, aunque todos tengamos envidia. En nosotros la envidia, en cada uno de nosotros se va a manifestar de forma completamente diferente. Incluso en algunos de nosotros quizá no se manifieste casi nunca en toda la vida. ¿Por qué y dónde estriba esa diferencia de manifestación? Precisamente en cómo a lo largo de esta vida, de nuestra vida, hemos ido aprendiendo a exteriorizar ese contenido interno del ego, a exteriorizarlo hacia afuera. Y esa forma de exteriorizar el ego hacia afuera, con unas formas determinadas, no igual para todos, son los aspectos de la falsa personalidad. Vamos a poner ejemplo para que se pueda entender un poquito, ¿vale? El orgullo, tal y como lo definimos aquí, el orgullo es cualquier idea o concepto que uno tenga de sí mismo, cualquier visión que uno tenga de sí mismo. ¿Por qué? Porque nos habla de lo contrario a lo que es el ser. El ser no tiene ninguna idea, no se piensa a sí mismo, el ser se es. Sin embargo, en el proceso pensante, en ese proceso de sentirse yo, que es un proceso de autorreflexión, uno se piensa a sí mismo. Y en principio esto no es negativo, corresponde a esa parte de la personalidad, a ese yo de la personalidad que se ubica como individuo. Pero cuando se convierte, ¿cómo se convierte eso en orgullo? Cuando sostenemos ese proceso de alusión como individuo, lo sostenemos como definitorio de lo que somos. Por lo tanto, el orgullo simplemente es una idea que nos define, una idea con la que nos identificamos y que nos define y además nos separa del resto. Eso en sí es el orgullo, cualquier idea, concepto o imagen que tengamos de nosotros mismos y que defendamos como la realidad de lo que somos. Entonces, eso es algo que nos perjudica. ¿Por qué? Porque no somos una forma de definirnos, no somos una imagen, no somos una idea, somos. Por eso a veces no estamos tampoco muy de acuerdo con esta afirmación del yo soy. Porque no sería el yo soy, sería realmente soy. Soy, formando parte de un todo más allá de un yo. Y aquí es donde está realmente la dificultad a veces para poder entender realmente lo que es el orgullo, porque pensamos que distinguir entre ser, entre yo y entre orgullo, ego, ¿no? Que sería realmente la distinción entre lo que es el ser, lo que es el ego y lo que sería la personalidad. Entonces, importante esta distinción, importante también para realizar que cada uno
realice realmente una reflexión profunda sobre esto, porque es básico en nuestro camino. El ser lo es todo. No hay distinción, ni separación, ni elección en lo que es el ser. Uno es y ahí ni más. Pero uno se puede sentir a sí mismo, sentirse como individuo. Ese es el yo. Un yo que puede extenderse o dirigirse hacia ese ser y por lo tanto pierde el yo y se integra en algo mucho más profundo, o puede ubicarse en un yo, podemos decir utilitario, en el sentido de distinción fáctica, ¿no? Es decir, sentirse uno mismo desde la personalidad porque es necesario, porque vivimos en un mundo temporo-espacial, ¿no? Donde las cosas se distinguen, las distinguimos con los sentidos por sí mismos. Entonces, sentirse un individuo aparte de todo lo otro es coherente, es necesario hasta a cierto nivel. Pero eso sería el yo de la personalidad. Otra cosa diferente es el orgullo. Cuando yo esa capacidad de distinguirme de forma necesaria para ubicarme coherentemente en el entorno, en un entorno temporoespacial, lo asumo como mi verdadera identidad. Mi verdadera identidad, además, no cambiable, es decir, que es lo que soy y que defiendo a capa y espada. Esto ya es el orgullo, porque nos separa realmente de la posibilidad no de ser otra cosa, sino de la posibilidad de ser. Bien, entonces, el orgullo lo tenemos todos. Y con todo esto que acabo de explicar, quería simplemente dejar claro que el orgullo lo tenemos todos. Creemos que no lo pensamos o no lo pensemos, nos lo creamos o no lo creamos, el orgullo de esta manera entendido lo tenemos todos. Ahora, lo que no tenemos todos son la forma en cómo se manifiesta ese orgullo. Porque ese orgullo se puede manifestar de muchas formas. Por ejemplo, con soberbia, o con miedo, o con vanidad, engreimiento, amor propio, complacencia, narcisismo, ambición, competitividad, inseguridad, culpabilidad, altanería, comparación, intransigencia, crítica, desprecio, ironía, desconfianza, intolerancia, mitomanía, complejos de superioridad, complejo de inferioridad, pedantería, vergüenza, escepticismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas aprendidas a través de las cuales podemos expresar ese orgullo que cargamos en nuestro interior. Esas ideas, conceptos que tenemos nosotros mismos. Pero no todos lo vamos a manifestar igual. A veces pensamos que una persona no es orgullosa porque no manifiesta, por ejemplo, soberbia, o tampoco es una persona engreída, o una persona que tenga pues eso, mucha competitividad o mucho narcisismo, o narcisismo simplemente, ¿no? Y pensamos, no soy orgullosa porque no tengo eso. Pero sin embargo, a lo mejor esa persona es una persona desconfiada, es una persona que está siempre con la autocomparación, una persona que cae incluso en complejos de inferioridad o en escepticismo o en vergüenza y tiene orgullo. Eso son diferentes formas de manifestarse del orgullo. Podemos tomar el ejemplo con otro aspecto psicológico. Por ejemplo, la pereza. La pereza. Todos tenemos pereza, pero no todos lo vamos a manifestar de la siguiente manera. Hay personas que son perezosos, pero no lo parecen porque son muy activos externamente. Sin embargo, estamos hablando de algo que se llama la pereza activa. Es decir, que se hacen muchas cosas para no afrontar, por ejemplo, otros compromisos, otras actividades que de alguna manera de las cuales se huye. Lógicamente esto habría que ver la circunstancia de cada persona para ver si es así o no. Pero, por ejemplo, de la pereza como ego que todos tenemos, se manifiesta de muchas formas diferentes. En unas personas se manifestará a través, por ejemplo, de la irresponsabilidad. En otras personas a lo mejor a través de la negligencia, en otras a través del derrotismo, en otras por ejemplo puede ser a través de la apatía o de la indolencia o del victimismo incluso o de la inseguridad. Y fijaos que son diferentes formas, algunas coinciden porque a través por ejemplo de la inseguridad se puede manifestar tanto el orgullo como la pereza. Pero ¿qué queremos decir con todo esto y qué queremos dejar claro? Queremos dejar claro que uno no puede trabajar ni comprender el orgullo a grandes rasgos, ni puede comprender la pereza, ni cualquiera de estas pasiones de las que hemos hablado, a grandes rasgos, si no observa el cómo se comporta ese orgullo, el cómo actúa, el cómo piensa, el cómo siente,
pero entendiendo que esas formas de pensar, sentir y actuar corresponden a una manifestación concreta de ese orgullo. Podemos entender entonces, por ejemplo, orgullo o la pereza, cualquiera de estos, como la cabeza, como si fuera una araña o fuera un pulpo de múltiples tentáculos. La cabeza sería estos egos que estamos hablando, pereza, lujuria, orgullo, ira, envidia, etc. Y los diferentes tentáculos serían todos los demás, los aspectos de la falsa personalidad. Bien, nosotros no podemos llegar en nuestro trabajo interior a comprender el origen, la cabeza, la parte fundamental del cual surge esa manifestación, si no observamos primeramente sus formas de comportamiento más cercanas. Podemos decir que los aspectos de la personalidad son aquellos aspectos del ego que están a nuestro alcance para ser comprendidos. Podemos decir que son aspectos que están en la superficie, no superficiales, ojo, sino que están en la superficie de nuestra psiquis, mientras tanto que el ego en sí conformaría la totalidad de ese subconsciente. Cada uno de ellos implicaría una línea, ¿no?, de manifestación de ese subconsciente a diferentes niveles de profundidad. Pero los aspectos de la falsa personalidad son esos aspectos que vemos en la superficie, dicho de una forma más sencilla. Son con los que me encuentro en el día a día. ¿Cómo manifiesto yo en mi día a día esa lujuria, esa ira, esa envidia? Pues con miedo, con inseguridad, con un sentido de culpabilidad, con ambición, con perfeccionismo, con victimismo, con desidia, con deseo, etc., ¿no? Todos esos son aspectos de la falsa personalidad que son a los que nosotros podemos acceder. Y aquí, ¿por qué explicamos tanto o por qué recalcamos tanto el tema de los aspectos de la falsa personalidad? Porque de la forma en que realmente se puede realizar la práctica, que la que vamos a hablar a partir de ahora, es teniendo en claro que lo que estamos trabajando no es el ego en su totalidad, sino diferentes aspectos de la falsa personalidad. Por ejemplo, si yo quiero trabajar mi orgullo, observo mi día. ¿Y qué es lo que he podido observar en mi día? Porque a lo mejor en un momento determinado me he dejado llevar por la vanidad. La vanidad, que es ese afán de ser alabado, ese afán de ser aplaudido, ese afán de ser reconocido, que no todo el mundo tiene, pero sí algunas personas. Entonces, si uno lo tiene, al observar, lo tiene y se da cuenta de que es orgullo, pero concretamente en ese proceso de observar, se da cuenta de que el orgullo ahí se manifiesta concretamente con esa necesidad de ser aprobado, de ser aplaudido, de ser reconocido. Entonces le podemos llamar no orgullo en su totalidad, sino concretamente un tentáculo del orgullo que sería la vanidad, que también está muy presente en todos. Pero, por ejemplo, para que se entienda de una forma más clara, la vanidad tenemos todos mucho, pero hay quizás aspectos que no tenemos todo. Por ejemplo, ser altanero. Hay pocas personas que sean altaneras. Bueno, hay muchas, pero no todo el mundo. Es decir, hay muchísimas personas que su forma de comportarse con los demás, aunque se enfaden, aunque defiendan su punto de vista, no es con altanería, puede ser de otra manera. Pero hay personas que sí, hay personas que son altaneras, que te miran por encima del hombro. Bueno, pues eso es orgullo. Pero es una forma concreta que ha aprendido esa persona. ¿Por qué? Por lo que sea, por sus circunstancias, porque le han dicho cuando era pequeño o incluso en el resto de su vida, ¿no? Le han ido inculcando ciertas ideas, ciertos conceptos de uno mismo que hacen que su comportamiento ante ciertas personas pues sea altanero. Eso es orgullo, pero en este caso es altanería. No hay que ir al orgullo, hay que ir a la altanería. Sin embargo, otra persona, por ejemplo, puede ser una persona que se minusvalore, que tenga complejos de alguna manera de inferioridad, y podemos decir, no, esta persona no es orgullosa. Sí, es igualmente orgullosa, porque tiene conceptos de sí mismo, solo que conceptos negativos, y por eso se tira para abajo, por eso tiene esa tendencia a minusvalorarse. Sigue siendo pues eso, un complejo de inferioridad que sigue siendo orgullo. Entonces, ¿qué tiene que trabajar esa persona? ¿Su orgullo en general? No, tiene que trabajar ese complejo. ¿Por qué? Porque es lo que se va a encontrar en el día. Es lo que va a poder observar. No va a poder observar el orgullo en su totalidad, va a poder observar ese complejo de inferioridad, o va a poder observar esa altanería, cómo se comporta, cómo piensa y cómo siente. Y ahora ya, aclarado un poquito esto, que espero que no nos hayamos liado más,
Bueno, resumiendo es que hay, bueno, podemos decir, tal como nosotros lo estudiamos, 8 grandes egos o cabezas de legión, ¿no? Exactamente. Por eso, bueno, pues que por eso se llaman... cabeza de legión. No, sí, pero que aparte de eso también, por eso se llaman pecados capitales. Tiene un sentido militar, de cabeza. porque cuando se habla del cabeza, del que a cabeza de una milicia, quiere decir que tiene un escuadrón o tiene alguna milicia que son todo, o sea, un grupo de soldados, ¿no? Entonces, por eso se llaman también de defectos capitales. O pecados capitales, precisamente por esto. Entonces, lo que como bien acabas de explicar, ¿no? Resumiendo sería que hay, pues, X, vamos a decir X, aunque nosotros trabajamos con 8 concretamente, pero siempre se podría añadir alguno más o incluso quitar alguno. Eso ya, cada escuela también tiene su manera, ¿eh? Pero la cuestión es que hay unas 8 o 10 que son capitales, es decir, que son cabezas de legión, y a partir de ahí se desarrolla, se complejiza toda una psicología hasta el punto incluso de que hay aspectos que son como entremezclados de un ego y otro, que también sucede eso a veces. Y entonces eso es precisamente toda esa mezcla, todos esos soldaditos o tentáculos o legión, ¿no? De esas cabezas que es el ego, es lo que más aflora en nuestro día a día, vamos a decir, más en la superficie. Es decir, nosotros, es lo que aflora realmente. Cuando hacemos retrospección diaria, lo que vamos a ver normalmente son aspectos de la falsa personalidad. Vamos a ver los tentáculos de esos egos, no vamos a ver el ego puro en sí mismo. Eso es un trabajo que se hace mucho más adelante, después de haber cortado muchos tentáculos o ¿no? haber trabajado mucho con nuestra propia psicología. Curioso, porque esto de los tentáculos ahora mismo me ha recordado al trabajo de Hércules de matar la hidra de Lerna. A mí también me ha recordado. La hidra de Lerna, ¿no? Sí. Y es que cada vez que cortaba una cabeza surgía otra hasta que finalmente, bueno, pues cauterizan. Y entonces no pueden crecer. Y trabajan con el fuego, ¿no? Bien, pues sería una cosa así. Bueno, va por ahí también, que pues, claro, simbólicamente nos habla de eso. Sí. Bien, entonces, una vez tenemos ya un poco el mapa o bueno, una referencia de cómo funciona nuestra psicología y de cómo se complejiza y qué es lo que hay que trabajar, esa parte vamos a decir que está pues eso, más a flor de piel. ¿Cuál es el sistema que utilizamos para poder empezar a trabajar con nosotros mismos de una forma que pueda estar bien asentada? Bueno, pues nosotros hacemos una práctica concreta que no es que sea una práctica en sí, sino que es algo que podemos llevar a cabo en cualquier momento de nuestra vida. Pero bueno, lo hemos estructurado de alguna manera como una práctica de meditación. No, lo que quiere decir, si es una práctica, no tiene por qué ser siempre una práctica de meditación, aunque aconsejamos hacerlo como práctica de meditación. Ya sabemos que en el trabajo interior nosotros hablamos de que hay 4 fases. La primera fase es la autoobservación, la segunda fase es la comprensión, y aquí es donde queremos ir, ¿no? La tercera fase sería la valoración y la cuarta la eliminación, integración o comprensión de ese estado psicológico. Pero nos vamos a quedar con la segunda. Hemos hablado muchas veces ya en diferentes podcasts de la primera fase, que es la autoobservación, hablando de la atención consciente, del recuerdo de sí, la autoobservación. ¿Esto qué implica? Implica que si nosotros estamos atentos y nos autoobservamos durante el día, vamos a tener un montón de material, de visión de cómo se comporta nuestra psicología, para luego llevarla a un proceso de comprensión. Es cierto que muchas veces el proceso de comprensión se da a veces instantáneo con la observación, pero muchas veces no. Nosotros observamos, vemos una forma de pensar determinada, una forma de sentir determinada y una forma de actuar determinada de un ego, de un aspecto de la falsa personalidad, y lo vemos, pero ahí continúa. Necesitamos comprender en profundidad esa forma de pensar, esa forma de sentir y esa forma de actuar. Entonces aquí surge lo que es el uso de esta práctica, ¿no? Llevar a cabo esta práctica. ¿Cómo sería? Bueno, nosotros le llamamos práctica de trabajo interior, pero es una práctica para comprender al ego y para, si es posible, eliminar el ego a la larga con el tiempo. Vale. ¿Cómo empezamos? Lo primero que hay que hacer es buscar qué aspecto psicológico, incluso ponerle nombre, aunque es muy curioso porque sucede que uno le pone nombre desde la
mucha o poca visión que se tenga en ese momento de lo que puede ser. Y luego con el tiempo vamos viendo con el tiempo, o más que con el tiempo, con el trabajo, cuando vamos avanzando en el trabajo, de observar, de comprender ese estado psicológico, resulta que nos damos cuenta de que a lo mejor es otro. Bueno, pues esto no importa, al contrario, implica más comprensión de lo que es nuestra psiquis. Y esto sucede a menudo, Muy sobre a todo al menudo. principio, que Sí. pensamos que la cosa iba por un lado y de repente nos damos cuenta que subyacía otro estado que podía encadenar el que quizá veíamos en un principio, que puede tener relación, pero al final acaba muchas veces siendo otra cosa cuando miramos bien. Sí, exactamente. Y la verdad es que es muy interesante. Es muy interesante, cuando sí. sucede Abren esto. puertas a comprender más lo que somos. Bien, entonces primero el aspecto psicológico. Imaginaos que en este caso puede ser, pues, no hemos empezado tanto, pues el orgullo, ¿vale? Pero claro, en vez del orgullo, vamos a tomar algo que no sea el orgullo en su totalidad, porque es muy difícil abarcar el orgullo en su totalidad. Pues vamos a hablar, por ejemplo, pues un estado de amor propio, por ejemplo. Amor propio como uno de esos tentáculos, que se manifiesta en casi todos también, en uno de esos tentáculos del orgullo, ¿vale? Entonces decimos amor propio. Y voy a observar mi amor propio porque me han dicho, por ejemplo, en el trabajo que he hecho algo mal y me ha sentado muy mal, me ha dolido. Bueno, pues el que se duele cuando se es criticado, cuando se nos dice algo en este sentido, suele ser el amor propio, ¿no? Entonces, bueno, pues es amor propio. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Bueno, vamos a empezar diciendo que es una práctica de meditación. Entonces, como toda práctica de meditación, lo más importante es ubicarse primeramente en un estado de recuerdo de sí. Entonces, nos sentamos, relajamos el cuerpo, ubicamos la posición adecuada, la espalda erguida, los ojos cerrados si hace falta, puede ser en posición de loto o no, sentados en una silla o como más cómodos estemos, evitando eso sí el estar tumbados, a no ser que sea necesario, o sea, imprescindible. Entonces buscamos esa quietud interior, esa atención consciente que se transforma de forma inmediata ya, si es posible, en un paso más allá de la atención consciente, que sería el recuerdo de sí. Es decir, nos ubicamos en la conciencia. Si nosotros desde la personalidad del día a día no podemos comprender al ego, entonces hay que salirse de la personalidad del día a día y ubicarse en esa chispa divina que todos somos, que es la conciencia. Ubicarse en estado de conciencia es acordarse de que somos eso, el recuerdo de sí. Y al ubicarnos en un estado autoconsciente, entonces desde ahí, y solo desde ahí, desde un estado autoconsciente, hacemos lo que es una breve descripción, rememoramos internamente lo que sería la escena en donde ese estado psicológico, ese aspecto de la falsa personalidad se ha manifestado. Es decir, ¿en qué momento me dejé llevar por el amor propio? Pues fue en el trabajo, me sucedió esto, que esta persona me dijo tal cosa y entonces yo reaccioné. ¿Cómo reaccioné? Me identifiqué con estado psicológico y reaccioné pues pensando de una forma determinada, sintiendo de una forma determinada y actuando de una forma determinada. Ojo, que cuando decidimos reaccionar no implica reaccionar solamente hacia afuera. Uno puede estar reaccionando internamente y no decir, aparentemente en el exterior puede estar impasible, sin embargo internamente está pensando, está sintiendo y está haciendo, ¿no? Haciendo en el sentido de ciertos movimientos a nivel instintivo, ciertos movimientos incluso físicos, etc. Entonces lo que hacemos es observar, porque se supone que queremos conocernos a nosotros mismos, entonces ubicamos la atención consciente y la autoobservación siempre que podemos. Por lo tanto, cuando ha sucedido eso, he podido observar. Y he observado ciertos pensamientos que surgen del amor propio, ciertas emociones añadidas a esos pensamientos y ciertos comportamientos, ¿vale? Ciertos actos. Entonces hacemos esa breve descripción, no hace falta explayarse mucho. ¿Por qué? Porque bueno, uno ya lo recuerda, simplemente recuerda, ¿vale? Bien, entonces, y aquí es donde viene una parte importante, que es, después de hacer esa descripción o ese repaso, esa rememoración realmente de lo que es esa escena, dejamos la rememoración y observamos de nuevo la escena, pero esta vez por diferentes inteligencias. Es decir, primero nos vamos a centrar en observar únicamente los pensamientos. Es decir, en una manifestación de un aspecto de la falsa personalidad o de un ego hay un conjunto de estados, pensamientos, emociones, instinto, movimiento, actos. Pero en este caso lo que vamos a hacer es diseccionar todos esos estados e ir primeramente por los pensamientos.
Cuando hablamos del trabajo interior, a la larga, ¿no?, de la comprensión de nuestra propia psiquis, debemos de entender que el trabajo se da por fases. Y la primera fase que debemos de comprender siempre en todo trabajo sobre uno mismo es la parte de los pensamientos. Posteriormente las emociones y por último los actos o la voluntad. ¿Por qué es este orden? Porque realmente el ego, la manifestación de los diferentes egos o de los diferentes aspectos de la falsa personalidad, siempre en los porqués auténticos se ubican más en una parte más instintiva, emocional que intelectual. Realmente lo intelectual siempre es la razón aparente que nos hace mantenernos en ese estado. De alguna manera, realmente los pensamientos son las justificaciones que nos damos a nosotros mismos para mantenernos en ese estado, para hacer surgir ese estado. Para legitimarlo, entre comillas. Para legitimarlo. ¿No? Por lo tanto, y sobre todo, esas justificaciones, esas legitimaciones que hacemos con esos pensamientos, legitiman y le dan validez. Por lo tanto, si nosotros no desmontamos esos pensamientos, es imposible pasar a las emociones, a poder comprender las emociones y a poder comprender el instinto que se manifiesta y a poder comprender los actos. Por lo tanto, primeramente hay que desmontar las justificaciones, desmontar las razones y darnos cuenta de que esa forma de pensar quizás no sea nada adecuada. Cuando nosotros desmontamos esos pensamientos, vamos descubriendo otros matices en ese trabajo interior, que serían las emociones. Y nos damos cuenta de que si mantenemos un estado psicológico, no está por lo que decimos, no está porque creemos que tengamos razón, sino que está por el alimento emocional que nos produce, la intensidad emocional que nos produce. Porque la emoción se fundamenta principalmente en intensidades, en matices de sensación, que precisamente nos da pues la sensación, valga la redundancia, de que eso es la vida, de que eso es la realidad, de que eso es lo que debemos vivir. Sin una vida sin emociones pensamos que no tiene sentido. Y no estamos diciendo que tenga que existir una vida sin emociones, sino que debería de existir una vida sin este tipo de emociones, estas emociones negativas, que lo que hacen es perjudicarnos en todos los sentidos. Entonces, solamente podemos observar en profundidad la fuerza, la potencia, la intensidad y la amplitud y la profundidad que tienen estas emociones si primeramente hemos comprendido los pensamientos. Por eso, la disección por diferentes fases, ¿no? Primeramente, los pensamientos. ¿Qué he pensado cuando esta persona me dijo que no era buena o que no había hecho bien mi trabajo? Pues he pensado, tú que sabes cómo yo hago las cosas, te estás equivocando, la otra vez tú lo hiciste peor, etcétera. Tantos y tantos pensamientos que dentro de un contexto determinado sabemos que van a surgir, ¿no? Entonces, observar esos pensamientos, y aunque nos parezcan pensamientos simples o pensamientos infantiles, apuntemos o realmente nos percatemos realmente de esos pensamientos, porque si pensamos que son infantiles o si pensamos que son simples, vamos a acertar. Porque es cierto, el ego tiene pensamientos muy simples, tiene pensamientos muy infantiles y sobre todo muy reiterativos. Es como cuando un niño dice, ¿por qué quieres hacer esto? Porque sí, porque yo quiero, porque sí. Es así, o sea, el ego, cualquier aspecto de la falsa personalidad se caracteriza porque su pensamiento es mecánico, es repetitivo y no tiene ninguna profundidad, se desmonta en cuanto que le observemos un poquito y reflexionemos un poco el por qué pensamos de esa forma determinada o hemos reaccionado de esa forma determinada, nos damos cuenta de que no tiene por dónde agarrarse y que se desmonta fácilmente. Entonces, importante fijarnos en esas frases y analizar en profundidad esas frases. Una cosa muy importante también cuando trabajamos con los pensamientos que surgen, ¿no? Con la parte intelectual. Muchos de esos pensamientos que decimos están más que fijarse en lo que se dice en la frase, hay que fijarse en lo que no se dice de la frase. Por ejemplo,
Si a mí me dicen en el trabajo, a una persona, el ejemplo que estamos usando, si le dicen, has hecho mal tu trabajo, y si yo, ya sea internamente o saltando a la persona, le digo, ¿y tú qué sabes cómo yo hago mi trabajo? ¿Qué estoy diciendo ahí? Lo que estoy diciendo es que yo creo que yo sé perfectamente cómo hago mi trabajo. Y no solamente eso, estoy diciendo también, además, estoy diciendo que esa persona no está capacitada para saber cómo yo hago mi trabajo, por ejemplo. Entonces, se oculta en una frase simple, se ocultan muchos estados, muchas ideas que tenemos de nosotros mismos y que hay que analizar con esa frase que, bueno, que como vemos son simples, pero que realmente nos pueden aportar mucha información de esos estados psicológicos, esos aspectos de la falsa personalidad. Bien, cuando ya hemos andado lo suficiente en la parte de los pensamientos, pasamos a la siguiente fase, que serían las emociones. Observar cómo se manifiestan nuestras emociones. Vuelvo a decir, las emociones se manifiestan fundamentalmente como una intensidad, ¿no? Como una sensación de diferente tipo, que se sienten principalmente en la zona del plexo cardíaco y en la zona del plexo solar, ¿no? Que afectan también al instinto, es decir, la parte instintiva, es decir, la emoción, luego el estado psicológico afectaría a la parte instintiva que, por ejemplo, a un nivel de una manifestación de una emoción determinada, afecta a la instintiva porque, por ejemplo, pues empezamos a respirar entrecortadamente o notamos un vuelco en el estómago o nos entran ganas incluso de vomitar o de llorar. Todo esto ya implicaría la activación del instinto. Digamos que cuando hablamos de la emoción estamos hablando de, como tú bien decías, ¿no? Como de la intensidad, de incluso del volumen, de la profundidad del estado psicológico, y por eso hay ciertas cosas en la vida que se le da más importancia o no, porque en la emoción se le da más intensidad o no. Exacto. ¿No? En cierto modo. Entonces, cuando hablamos de la emoción es como si fuese un poco a caballo entre la sensación física, pero al mismo tiempo tiene su propio sabor particular. Por eso hay todo un centro emocional, una inteligencia emocional, que tiene su propia forma, ¿no? de sentir, o su propia forma de expresar, ¿no? También. Exactamente. De hecho, una emoción, cuando se describe para poder comprenderla, no podemos describirla como un pensamiento. Habría que describirla como una imagen fundamentalmente. Sí. ¿No? Porque a veces dicen, tenía emoción, sentía tristeza, o sentía ansiedad, o sentía... No sé, ahora todo. Bueno, sí, no, a poner más ejemplos, de hecho es que esto ha salido a partir de hacer las sesiones, digamos, que hacemos de trabajo interior en conjunto. Ojo, no es terapia, no somos terapeutas. No. Nosotros en nuestros cursos lo que hacemos, sobre todo con la gente que lleva más tiempo, ¿no? Que ya tiene un conocimiento, también un cierto bagaje, pues hacemos sesiones de meditación en conjunto y hacemos trabajo interior, y por tanto exponemos, y también entra la reflexión de qué es el trabajo interior en sí mismo. Y una de las cosas, lo que tú estabas comentando, ¿no? Decimos que se suele representar como imágenes. Sí. Cuando uno se enamora, las mariposillas en el estómago. Exacto. Uno siente que, yo qué sé, en cualquier cosa siente que se derrite o siente como si se estuviese deshaciendo como... O como si las entrañas se me subieran para arriba, se me salían por la boca. O el estómago que se me encoge. O el pecho se me hincha. Exactamente. ¿no? Entonces tiene todo como una gama muy imaginal. Que esto no deja de ser curioso, porque cuando estudiamos el tema de los centros de la máquina humana o las inteligencias, cuando hablamos de la inteligencia o de la emocional superior, que tiene que ver con la mística, tiene que ver con la inspiración, con la conexión con lo sagrado, también tiene, es el lugar también del símbolo. Sí, en lugar de la imagen a nivel sagrado. Es curioso, ¿no? De cómo se representa también a nivel psicológico a través de también de imágenes, ¿no? De sensaciones de siento esto, ¿no? De esta manera, ¿no? El hueco en el estómago, o que de repente se me cierra, que eso no está sucediendo corporalmente, sino que es una sensación que estamos teniendo que viene con la emoción. Que a veces se confunde, porque es cierto que en esa manifestación del ego en su totalidad, del aspecto psicológico o aspecto de la falsa personalidad en su totalidad, lógicamente también arrastra al instinto.
Claro. Arrastra al físico, o sea, al motriz, al instinto y al sexual también, a las 5 inteligencias, ¿no? Y claro, a veces nos es difícil de definir la emoción porque la emoción arrastra de una forma muy intensa también a ese instinto. Entonces sí es cierto que podemos sentir que el estómago me da un vuelco, pero es la emoción lo que estamos sintiendo, pero puede ser tan intensa que provoque realmente que el estómago a nivel instintivo reaccione y bueno, pues que nos entre ganas de vomitar o se nos cierre, etcétera, etcétera. O sea, actúa sobre lo que sería la inteligencia instintiva también afectándola. Por eso es tan importante el comprender realmente los matices del funcionamiento de nuestra psiquis, de una forma o de otra, pero comprenderlo. ¿Para qué? Para realmente que seamos dueños de esos comportamientos, de esas manifestaciones, que realmente seamos nosotros los que decidamos si queremos que nuestro estómago dé un vuelco o no. Y esto pues no, es como que estamos a expensas siempre de todas esas estructuras que mantenemos, que no sabemos muy bien ni cómo las hemos creado, pero ahí están mantenidas. Entonces, porque ahora, en definitiva, no interesa realmente cómo se creó. Lo que interesa realmente es por qué yo ahora en este instante sigo sosteniendo una forma de pensar determinada, una forma emocional determinada que me perjudica. ¿Por qué sigo sosteniendo Claro, esto? lo que nos interesa es el presente, Exactamente. no el pasado, ¿no? Bien, entonces hacemos eso con la emoción. Vuelvo a decir, la emoción, lo que podamos percibir en plexo solar, plexo cardíaco, y descripciones que sean, pues eso, imaginales, que sean muy visuales, ¿no? Y luego pasaríamos a los actos. En los actos entrarían la observación de lo que sería también el motriz, los movimientos, el instinto, que lo hemos estado comentando también, cómo se activa en nosotros el instinto, e incluso la manifestación, puede haber también alguna manifestación de alguna tendencia, no tendencia, sino alguna, sentir la inteligencia sexual. Normalmente la inteligencia sexual se suele sentir como manifestación energética, pérdida de energética por un estado, por ejemplo, un estado de ira, un estado de soberbia, podemos decir, o de complacencia. Si hay una observación muy fina, una observación fina que se va desarrollando con el tiempo, podemos observar cómo, por ejemplo, en la zona del coxis vamos sintiendo cierta pérdida de energía. Y aunque no la sintamos, es cierto que hay ciertos estados como por ejemplo la ira o el miedo o la ansiedad o el estrés, que cuando nos dejamos llevar por ello, de que pasan, sentimos una descarga energética, hemos sentido, estamos fatal, porque estamos súper cansados, porque hemos derrochado mucha energía. Entonces esa sería la parte más sexual. Pero a nivel del trabajo, en principio nos interesa más trabajar con estos tres aspectos: pensamiento, emoción y actos. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice cuando esa persona me dijo que no había hecho bien mi trabajo? Pues lo primero que hice fue apretar la mandíbula, por ejemplo, o dar un golpe a mi mesa y levantarme e irme a otra habitación, o mirarla mal de reojo, o inmediatamente de contestarle, pero de una forma fuerte, levantando la voz, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es observable y es necesario para poder comprender realmente por qué, cómo, las causas fundamentales de ese aspecto psicológico. Cuando hablamos de ello puede parecer todo como muy abstracto, porque es inevitable, ¿no? Estamos hablando de psicología, algo que no se palpa ni se percibe por los sentidos, pero que vivimos intensamente, somos eso, ¿no? Entonces, cuando uno hace la práctica y cuando uno empieza a observar más en profundidad, se da cuenta de que esto es así y que es muy necesario, y que solamente una pequeña observación o un pequeño trabajo de comprensión a este nivel del que estamos hablando, de un aspecto, cualquier aspecto, aunque pensemos que no hemos comprendido nada, que no podamos decir, que alguien nos pregunta y dice ¿qué has comprendido? Y no sabemos qué decir, ahí no es tan importante. Lo importante está en que la comprensión nos produce libertad interna. Dejamos de ser tan esclavos de esas estructuras psicológicas, de esos aspectos de la falsa personalidad. Eso también es importante, con lo que acabas de comentar. Me acabo de recordar que esto a veces puede suceder, que con el trabajo interior no ha de haber frustración. ¿En qué sentido? Bueno, por un lado, que hasta llegado a un punto, o sea, al principio quizá nos cuesta comprender, nos cuesta ver, pero a fuerza de trabajo, a fuerza de continuar, pues al final vamos viendo cada vez de forma más clara.
Y aparte de eso también hay que entender, y esto es algo que a veces hemos visto por ahí, que parece ser que únicamente digo, quiero trabajar el miedo, trabajas el miedo y ya está solucionado para siempre jamás. Eso no funciona así, desgraciadamente, ojalá que sí, pero no funciona de esta manera. Es decir, que nosotros podemos comprender hasta cierto grado, pero no quiere decir que no volvamos a caer en eso. O a lo mejor en cierta situación o de una cierta forma en la que antes sí que caíamos en ese ego, ahora no caemos, pero en otra situación o bajo otra circunstancia o bajo otra forma ese mismo ego va a volver a aparecer. Es decir, el trabajo funciona por octavas. Exacto. Funciona, vamos a ver, por niveles de integración. Lo cual no quiere decir que no se comprenda. Exactamente, es decir, comprendes hasta un punto, luego comprenderás un poco más y vas a ir ampliando cada vez más hasta que se da esa eliminación o esa transformación, hasta que se convierte en algo, vamos a decir, luminoso, se convierte en algo virtuoso, se convierte en algo que tiene que ver más con el contenido de la conciencia, del alma. Pero cuando estamos hablando del trabajo con el ego, va, lo dicho, por niveles de octavas, imaginemos una escalera y cada paso es un paso más de comprensión, de integración, y no es una rampa en la que nos deslizamos y de un día para el otro ya está hecho el trabajo. Nada funciona así en la creación, nada funciona así en el trabajo iniciático. Por tanto, nada puede funcionar así con el trabajo con la propia psicología, ni con el trabajo energético, ni con nada. Todo va por niveles de comprensión, de integración. Y eso es importante tenerlo en cuenta para no caer en la frustración. Hay que ser realista con uno mismo. Hoy he visto un poco más, pero aún no veo suficiente y sé que tengo que ver más todavía. Exacto. Por tanto, no hay que entrar ni en un pensamiento positivo ni en un pensamiento negativo, simplemente ser realista. Hoy he visto esto, llego hasta aquí en este momento, ya se llegará más adelante, más ampliamente, a ver esa psicología y poder trabajarla. O sea, funciona así con todo. Por tanto, un valor importantísimo, una facultad de la conciencia importantísima es la paciencia. Sí. Hay que ser pacientes con el trabajo interior, no desistir porque hayamos comprendido hoy algo, pero mañana por inercia caemos en lo mismo. Si hemos arrastrado, como tú siempre dices, Ángeles, si durante 30, 40, 50 años hemos estado arrastrando un ego y potenciándolo y haciéndolo costumbre en nosotros, de un día para el otro, porque empecemos a trabajar un poquitín, no quiere decir que ya esté la cosa solucionada, sino que requiere tiempo el desestructurar toda esa estructura deforme para que se convierta en otra cosa. Totalmente, así es, pero por otro lado, porque no queremos desanimar. No, yo quería ser realista, yo quería ser realista. Cualquier pequeña práctica que hagamos de observación y luego de comprensión, en la práctica esta que estamos realizando o cualquier otra, nos va a aportar una cantidad de bienestar, claro, de libertad interna que merece la pena. Aunque no avancemos más, pero ya eso merece la pena. Y además que toda práctica siempre suma, nunca se pierde cuando nos dejamos arrastrar por ella, cuando nos dejamos arrastrar por la frustración, cuando nos convencemos a nosotros mismos de que no somos capaces de trabajar. Si hacemos todo ese tipo de cosas, lo que tú comentas es cierto, es decir, que no hay que desanimar tampoco. Es verdad que la cuestión es que hay que ser pacientes e ir haciendo, ¿no? Paso a paso. Totalmente. Bueno, pues continuemos con la práctica, ¿no? Sí. Habíamos dicho primero el aspecto psicológico de la personalidad que queremos trabajar, luego después rememorar la escena, luego la disección por estas diferentes inteligencias. Primero pensamientos, analizarlos, luego emociones, analizar, y luego actos, analizar. Y fijaos que estamos hablando de analizar. Es una práctica de análisis, de reflexión, que hacemos con nuestra mente razonativa desde lo que es nuestra capacidad de comprender. Y está bien, y habrá unas partes porque realmente lo que estamos haciendo con todo eso es ordenar. Fijaos que realmente en el trabajo interior uno de los aspectos fundamentales del trabajo es ordenar la psiquis, es de ordenar nuestro interior. Entonces, todo este trabajo es de ordenamiento, pero este trabajo de ordenamiento nos da visión, pero no nos da comprensión. Y esto es muy importante, porque ahora faltaría la parte más importante de la práctica, que es precisamente el volver de nuevo a la visión o la reflexión de los pensamientos o de las emociones o de los actos. Es decir, en realidad, volver de nuevo a esa escena, volver de nuevo a la visión de este ego desde todo lo que hemos visto, añadiendo toda esa comprensión o toda esa visión, ¿no?, que hemos visto de los pensamientos por un lado, las emociones, cómo se manifiestan, qué hicimos, etc.
pero ubicarnos no ya en una autorreflexión, no en un análisis intelectual, sino ubicarnos profundamente en el recuerdo de sí y apelar, y aquí es una práctica muy importante dentro del camino interior, los que nos escucháis lo sabéis muy bien, que apelar a lo divino, lo trascendente, no el recuerdo de sí, sino el recuerdo del ser. Intentar ubicarnos en esa realidad que nos trasciende, porque nosotros, en definitiva, tal y como estamos, no tenemos capacidad para eliminar ni comprender ciertos niveles de nuestro propio subconsciente y necesitamos el auxilio, necesitamos la ayuda de esa realidad superior, trascendente, que está también en nuestro interior. Normalmente, en este tipo de prácticas, apelamos siempre a lo que sería el aspecto femenino universal particular, un aspecto femenino particular, lo que se llama la madre, ¿no? el aspecto madre o aspecto femenino, es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que el aspecto femenino es la sustancia primordial de la cual se crea todo y por lo tanto nuestro interior también. Si es la sustancia primordial de la cual se ha creado todo, en nuestro microuniverso interno, en lo que somos, entonces tiene la sabiduría de todas esas sustancias y tiene la sabiduría de todas esas estructuras, de todas esas construcciones mal recreadas en nuestro interior. Por lo tanto, va a ser la que sea capaz de desentrañar y desenvolver la maraña de nuestra propia psiquis. Entonces, bueno, estoy hablando muy poéticamente, pero lo que quiero decir con todo esto es que nos ubiquemos en no esa mente racional, sino en la mente consciente, dejando que sea ese aspecto de nuestro ser, lo femenino, o nuestro ser, si tenemos problemas con eso, simplemente nuestro ser, que nos lleve a esa comprensión, sin pensamiento. ¿Cómo hacemos esto? La forma más adecuada, más sencilla de hacer, es quedándonos simplemente con esa información como si tuviésemos una imagen, como si nuestra mente proyectara una imagen y nos viésemos a nosotros en esa escena, pero además ya habiendo visto y habiendo desentrañado los porqués que hemos desentrañado al observar y comprender pues, pensamientos, emociones y actos. Pero nos quedemos ahí sin pensar, sin analizar, simplemente observando y dejando que sea nuestro ser el que haga. Y esto es pura magia. Es pura magia. Porque solamente llegado a este punto si hemos hecho antes, previamente, el análisis, ¿sí? Es pura magia porque en ese momento, cuando nos quedamos ahí contemplando, porque la clave es contemplación, en esas dos fases de la meditación, primero reflexión y luego contemplación, de repente adviene a nosotros la comprensión. Adviene la liberación, adviene ese desatarse, ese soltarse del nudo y que de repente vemos claramente. Y muchas veces esa visión a veces no tiene ni siquiera nada que ver con lo que hemos estado reflexionando, lo cual es genial, es magnífico, sino que de repente te abre un mundo completamente diferente y uno se ha liberado, uno ha soltado, en una porción, lógicamente. Y comprende realmente la profundidad, ¿no?, de lo que es ese aspecto de esa personalidad, de esa falsa personalidad que se está trabajando. Y es ahí donde se da realmente la auténtica comprensión. Vuelvo a repetir, la comprensión no es algo únicamente que podamos explicar con palabras, se puede explicar, pero la comprensión implica un cambio de estado. Es un cambio de estado, un cambio de octava. Cambio de percepción, ¿no? Cambio de percepción, cambio de realidad, cambio de octava a nivel interno. No salimos de esta práctica si funciona, bueno, siempre se puede llegar a ese nivel, no salimos de esta práctica siendo los mismos que entramos en esta práctica. Y esto es muy importante. A partir de ahí, no solamente vemos, sino que vamos a saber cómo continuar con nuestro trabajo, porque la práctica debemos acabarla de esa forma, diciendo, bueno, he comprendido, he visto, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque cuando nosotros comprendemos, comprender es ver más. Y cuando vemos más o abarcamos más, también podemos ver más de esa misma problemática o de otra problemática. Por lo tanto, siempre hay una tendencia que surge de esta práctica. ¿Cuál es? Sé lo que tengo que hacer en este momento. Observar esto u observar lo otro. Y esto en sí, en definitiva, es la práctica. Que vuelvo a resumir brevemente. Aspecto psicológico de la falsa personalidad que he observado durante el día. Rememoro la escena donde surgió.
Luego después reflexiono sobre los pensamientos concretos que surgieron. Luego después las emociones, las observo cómo fueron. Luego después los actos, qué fue lo que hice. Y después la parte más importante, después de analizar todo esto largo y tendido, el tiempo que necesitemos, vamos. Bueno, ahora sigue, perdona, luego comento. Que podemos apuntarlo. Sí, claro, el trabajo este lo podemos apuntar también. Es muy útil, de hecho. Es muy útil. De hecho, pero esto sería final, o sea, yo estoy hablando de la práctica. Sí, la práctica es misma durante la práctica. Importante, después de hacer esa disección, ese análisis de pensamientos, emoción y acto, después es ubicarse, la parte más importante, ubicarse en el estado de contemplación. Contemplarnos a nosotros como si fuésemos algo extraño a nosotros. Es decir, ¿qué fue lo que dijimos, hicimos, pensamos? Y ya habiendo comprendido, habiendo analizado lo anterior, para que se dé, que ese aspecto de nuestro ser, de la divinidad en nosotros, nos dé la comprensión, nos dé la visión. Entonces, y ahí ya surge pues esa comprensión y esa liberación. Y después lo que sí podemos hacer, y además es muy útil, si hemos hecho la práctica, este tipo de prácticas, si al principio no tenemos resultado, porque es normal, aparte a veces hay mucha confusión, por eso nosotros realizamos bastante pues sesiones de esto, para ver los errores en los que caemos y tal, apuntad, rellenar un papel nada más después de acabar la práctica, cogéis el papel con estos apartados que hemos dicho y lo vais rellenando y vais viendo, porque a veces sucede que aquello que no hemos sido capaces de ver durante la práctica, al estar apuntándolo, sucede lo mismo con el apuntar los sueños, pues lo apuntamos y ahí lo tenemos para reflexionar y para intentar comprender, y poco a poco con todo este trabajo se va dando lo que se llama la comprensión del ego y en definitiva lo que todos queremos llegar. Si realmente nos ponemos a observar y a querer comprender un ego de cualquier tipo, un aspecto de la falsa personalidad de cualquier tipo, es porque no la queremos más en nuestra vida. No necesitamos más, pues yo que sé, la negligencia, o no necesitamos más, pues los celos, o no necesitamos más el miedo, o no necesitamos más, pues la inseguridad, o la comparación, o la ingratitud, etcétera, o el desprecio. ¿Para qué queremos todo eso en nuestra vida? Hemos llegado a esa conclusión, no lo queremos. Entonces llegará un momento en que con esta práctica, ayudándonos también con otras prácticas que son importantes, que ya iremos hablando, pues lograremos que llegue un momento en que esto desaparezca realmente de nuestro interior. Y esa es la clave, intentar eliminar el ego, eliminar esos aspectos de la falsa personalidad para que la auténtica personalidad surja y podamos tener un verdadero desarrollo a nivel espiritual. Bien, pues ya hemos hablado largo y tendido de en qué consiste la práctica de trabajo interior, el trabajo con nuestra propia psicología. Esperamos que os pueda ser de utilidad. Es una práctica fundamental, sobre todo para no entrar en abstracciones, en concepciones ilusorias de lo que somos, de nuestra psicología. Si aunamos la retrospección diaria con esta práctica, tenemos ya dos herramientas potentísimas para trabajar de una forma seria con nuestra psicología, porque a veces también sucede, y por eso también hemos hecho este podcast, que de repente se nos ocurre, por el motivo que sea, decir, quiero trabajar con el miedo, quiero trabajar con la ira, quiero trabajar con la vergüenza o con tal. No funcionamos de esa forma. Es decir, hay que trabajar con lo inmediato, es decir, con lo que ha surgido. Claro, yo he hecho retrospección durante una semana y me estoy dando cuenta, que más o menos uno ya también lo sabía, pero me estoy dando cuenta de que caigo mucho en la soberbia, por ejemplo. O que caigo mucho en el derrotismo, por ejemplo, ¿no? Que fue además el tema que trató Ángeles en el canal sábado pasado en el canal de Telegram. Caigo mucho en esto, es decir, lo estoy viendo de una forma clara, pues evidentemente donde hay que atacar, si le podemos decir de esa manera, hay que ir ahí, hay que trabajar eso, lo inmediato, lo que está saliendo ahora, ¿no? Es que yo quiero trabajar el miedo porque a veces el miedo, no, trabaja lo que tienes ahora, porque además sucede de una forma muy natural, que a medida que vamos trabajando van apareciendo necesidades nuevas en nuestro propio trabajo interior, y entonces ese es el momento adecuado para trabajar con ese ego, porque de alguna forma ya estamos más prestos, estamos más atentos, porque estamos está más... ahí, es la necesidad. Exactamente, aparece esa necesidad y entonces es cuando se trabaja, no por elección, vamos a decir, un poco, entre comillas, caprichosa o aleatoria, y además sobre todo con el tema de las abstracciones, porque también sucede que a veces entramos en abstracciones un poco medio, pseudo espirituales, vamos a decirlo así, de porque yo soy espiritual, o soy no sé qué, como si eso quitase de alguna forma ya la psicología, o si ya no fuese a aparecer eso.
El pensamiento positivo aquí no funciona para nada, es decir, es simplemente más ego realmente. No, es ver con claridad lo que somos, tanto en lo virtuoso, que eso ya lo estuvimos explicando en la retrospección diaria, tanto ver lo virtuoso, tanto ver el momento de recuerdo de sí, momentos de inspiración, momentos de integración, todo lo que queramos, pero cuando vemos la psicología también verla con total claridad y ver la necesidad que se tiene en cada momento de trabajar internamente. Y con esta herramienta, y esto lo decimos claramente, no solo lo podemos decir Ángeles y yo, sino que todas las personas, alumnos, compañeros, y bueno, de toda la tradición también espiritual, de cómo se trabaja de esta forma, os podemos decir de verdad que es muy útil, que nos ayuda a comprendernos muchísimo mejor, que además, utilizando la terminología que utilizan los padres del desierto, cuando hablan de la psicología, la terapéutica, ¿no? La terapéutica del alma en este sentido, pero que uno trabaja a sí mismo, no que alguien de fuera te dice nada, sino que uno lo va trabajando. Terapéutica, ¿en qué sentido? En que se entiende que las pasiones son como enfermedades del alma, es decir, los egos como enfermedades del alma, y que por tanto nosotros no podemos curar una enfermedad que no se conoce. No podemos curar una enfermedad de la que ni siquiera tenemos un nombre para ella. Ni siquiera hemos observado los síntomas. Exactamente. Entonces, toda la retrospección diaria y este trabajo interior concretamente nos ayuda a ver la sintomatología que tiene el ego en cuestión, por tanto lo podemos ver más claramente por dónde hay que trabajarlo, y luego también en otro aspecto que es un poco corolario, un poco que viene con el trabajo interior ya que se va haciendo, es que cuando estamos en el día a día ya también tenemos mayor capacidad de verlo venir, cuando va a aparecer ese estado, y por tanto se va recreando de una forma también, vamos a decir, natural, una mayor capacidad de autoobservación y por tanto de no identificación con ese ego con el que antes nos estábamos identificando, porque ya conocemos cómo siente, ya conocemos cómo piensa, ya conocemos cómo actúa, y por tanto podemos decir, hey, hasta aquí, ¿no? O sea, no te vas a identificar con esto. Y sobre todo que desmontamos sus falacias. Totalmente. Pues esas justificaciones y pensamientos, esas razones que todos creemos que tenemos, que realmente pues no. Que son absurdas, pueriles, y que no tienen ninguna consistencia lógica normalmente, ¿no? Así que entonces por eso es una práctica, queremos hacer este podcast porque es una práctica fundamental para nosotros como escuela y en general en cualquier escuela que trabaje con la psicología de forma seria. Si no es de esta forma, es una forma que tiene que ver mucho con ver todas nuestras propias estructuras de la forma más clara posible. Así que bueno, pues ya terminamos el podcast de esta semana. Os volvemos a invitar a que os apuntéis al canal de Telegram, porque este sábado Ángeles interpretará sueños y hablará un poquito del tema a la 1 del mediodía, como decíamos, hora española. Y luego vuelvo a insistir otra vez en que el 14 de junio comenzamos el curso de autoconocimiento y espiritualidad, en el que hablamos de todos los temas, incluido también lo que hemos tratado en el podcast de hoy, con más profundidad también en algunos de los temas que tocamos con el curso. 14 de junio a las 9 de la noche, si queréis apuntaros, nos escribís a noesiscentro@gmail.com y os explicamos cómo funciona toda la estructura del curso, y también si queréis apuntaros pues a través del mismo mail que os acabo de decir. Sin más, os deseamos buena semana, que estéis lo mejor y conscientemente posibles, y nos vemos pronto. Hasta otra semana.